El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Protagonistas. El programa que semana a semana resalta las obras de los protagonistas de nuestra región. Protagonistas. Buenas noches, amables televidentes. La Corporación Cívica Daniel Guilar Secán y su programa Protagonistas los saluda una vez más en la sala de su casa, en su lugar de descanso, para traerles una nueva entrevista semanal. Hoy vamos a conversar con el abogado Pablo Borrero. Es conocido en Cali como veedor ciudadano. Es abogado en ejercicio, pero ha hecho de su vida un liderazgo permanente en temas de defensa cívica y defensa de los derechos ciudadanos en torno a las diversas iniciativas que los gobiernos municipales y departamentales han venido impulsando en la región. Buenas noches, doctor Pablo, y gracias por estar en el programa. Muy buenas noches a usted y muy amable por su invitación. Bueno, lo primero que quiero que usted, amable televidente, conozca es que Pablo Borrero, abogado y veedor ciudadano, que está hoy aquí con nosotros, es nieto del primer gobernador del departamento del Valle del Cauca, de don Pablo Borrero Ayerbe. Cuéntenos un poquito de su abuelo y de lo que usted conoce de ese inicio de este territorio llamado hoy departamento del Valle del Cauca, doctor Pablo. Bueno, en primer lugar, permítame decirle que el doctor Pablo Borrero Ayerbe fue un eminente médico y desde luego gobernador primero de Cali y luego del naciente departamento del Valle del Cauca. En el año de 1910 estuvo en esa época 2 años de gobernador, era el periodo de este tipo de funcionarios. El doctor Pablo Borrero Ayerbe había estudiado medicina en la Universidad Nacional y luego hizo unas especializaciones en París. Después estuvo trabajando con los hermanos Mayo en la clínica de Rochester, en los Estados Unidos, y posteriormente regresó y pasó por Centroamérica, estuvo en Nicaragua, luego se radicó en el país, tuvo su primer consultorio en la ciudad de Palmira, luego en la ciudad de Cali, y salía en un caballito, porque en esa época pues no había vías sino trochas, a visitar los enfermos, pues durante el día, inclusive tarde de la noche. Era pues un médico de aquellos que sí se preocupaban por sus pacientes, se iban a visitar a los enfermos a cualquier hora de la noche. Posteriormente, con la creación del departamento, pues fue en esa época designado gobernador por el presidente Abadía Méndez en ese entonces, y ejerció su cargo y pues le tocó organizar el departamento, definir los límites del departamento, conseguir la financiación pues para lograr el sostenimiento del departamento, incluso conseguir la financiación para lo que posteriormente fue una gran obra que fue pues el Ferrocarril del Pacífico, ¿no? Y pues le tocó la parte más complicada y más difícil, que es la parte de la organización misma desde el punto de vista administrativo, de la educación, de la salud, del gobierno en general del departamento. ¿Y usted tuvo, cuántos años tenía usted cuando su abuelo falleció? ¿Tuvo oportunidad de estar con él una temporada de su infancia? Pues estaba muy pequeño realmente, ¿no? Tenía por ahí unos 4 o 5 años realmente, estaba muy pequeño. Y pues la verdad es que no pude tener un contacto personal y directo con él por esas circunstancias, estaba muy pequeño. Pero pues claro, estuve varias veces en la casa paterna,
que quedaba en la plazoleta de San Francisco, ¿no? Pero entonces podríamos decir que su abuelo, además de ser gobernador, era un político de la época. Claro, desde luego, pues como gobernador tenía que ser, pues, obviamente, jefe político, conservador. Y los políticos de la época iban donde él a consultarle, porque era un hombre, a pesar de, de su ideología, ¿no? Era un hombre muy equilibrado, ¿no? En el análisis, en las reflexiones sobre los problemas del departamento y del país. Y pues tuvo un papel muy protagónico desde el punto de vista político, por ese aspecto. Inclusive pues aconsejaba a sus hijos, a mis tíos. Usted recuerda seguramente, algunos de ellos fueron después alcaldes y gobernadores de la ciudad y del departamento. Guillermo Borrero Olano fue alcalde de la ciudad y tío suyo, tío mío, y fue senador de la República y participó inclusive en la famosa Asamblea Constituyente de Rojas Pinilla. Y mi tío Nicolás Borrero Olano pues fue un prominente dirigente político, gobernador del departamento del Valle del Cauca. ¿Y su padre? Mi padre se llamaba Julián Borrero Olano, se bachilleró en Santa Librada. Él estudió primero en Popayán y pues terminó su bachillerato en el Colegio de Santa Librada. Luego se fue para España a hacer unos estudios en materia de ingeniería industrial, que era lo que a él le gustaba. Estuvo durante 2-3 años allá, regresó, pero aquí no se dedicó pues a trabajar en el ejercicio de esa profesión, sino que se dedicó a la agricultura y a la ganadería, porque el abuelo pues tenía varias haciendas en el Valle del Cauca y pues mi padre administraba una de esas haciendas, que posteriormente, entre otras cosas, cuando falleció el abuelo, pues le tocó ya pues esa hacienda o una parte de esa hacienda y se dedicó de lleno pues a la agricultura y a la ganadería. Pero su padre no hizo política, se vinculó, digámoslo. No, mi padre no hizo nunca política partidista en el sentido de ocupar posiciones, ni estar en los consejos, en las asambleas. Azul, ni nada de esas cosas. No, nada de eso, nada de esas cosas. Bueno, usted nació en Cali y se educó en Cali toda su carrera hasta hacerse abogado. Sí, yo soy bachiller del Colegio Santa Librada de la promoción del 58 del siglo pasado y después me presenté a la Universidad Nacional porque yo inicialmente iba a estudiar odontología y de 200 aspirantes ocupé el puesto 29 y me matriculé en la Universidad Nacional para estudiar esa carrera. Pero por circunstancias especiales se postergó la entrada a la universidad por problemas que había del agua en esa época en Bogotá y entonces yo regresé a Cali. Y estando acá en Cali hice unas reflexiones y terminé pues cambiando de profesión porque pues pensé que efectivamente no tenía nada que hacer como odontólogo, una profesión muy respetable, pero que realmente no estaba ligada con el verdadero propósito que yo tenía. Y entonces... ¿Y cuál era ese verdadero propósito que tenía ese muchacho? Pues ¿de cuántos años? Comenzaba a tener inquietudes sobre problemas de la sociedad, problemas de la vida económica, política, la vida cotidiana. Se le estaba alborotando el gen político de sus ancestros. Posiblemente. Yo leía mucho los periódicos, estaba muy atento a las noticias y a los comentarios y había mucha agitación política en esa época, porque a mí me tocó pues esa época de la violencia, del periodo ese de la violencia, del 9 de abril, ¿no? Y pues ya desde esa época, aunque para ese entonces estaba pues muy muchacho, de todas maneras todo eso suscitó en mí la necesidad de hacer nuevas reflexiones sobre esa situación, sobre esa realidad, sobre lo que estaba pasando. Y afortunadamente, digo yo, pues pude regresar a la ciudad de Cali
y hacer esas reflexiones y decirle a mi padre pues que lamentablemente él que había hecho una inversión ahí pues para yo comprar incluso instrumentos odontológicos, tuve que incluso regresar nuevamente a Bogotá a reclamar esos dineros que pues había pagado para adquirir esos instrumentos de odontología. Y luego pues claro, ya para ese entonces en Cali pues no tenía posibilidad inmediata de comenzar estudios en la universidad. Y entonces, ¿qué sucedió? Que dio la casualidad que para ese momento Maicena, que se encontraba, la empresa esta Maicena que se encontraba en Pereira, se radicó en la ciudad de Cali. Y pues yo aspiré, como cualquier trabajador, pues a vincularme a la empresa para ganarme unos pesos, mientras tanto iba a hacer algo. Y me tocó inclusive pues competir con una serie de personas allí, con exámenes en el laboratorio, porque se trataba de conseguir una plaza para un ayudante del ingeniero químico. Y entonces pues yo tuve que presentar exámenes, identificar una serie de aparatos y de procedimientos pues, que se utilizaban en el laboratorio, pero estaba muy bien preparado porque en Santa Librada mis profesores de química y de física realmente los habían preparado a todos los jóvenes, a todos los estudiantes de la época en todas esas cosas, y salí airoso. Entonces comencé a trabajar. Entraba a las 7 de la mañana todos los días, me tocaba madrugar a las 5 de la mañana porque yo vivía muy lejos, pues vivía en el centro de la ciudad y la empresa se encontraba en Salomia. Entonces pues el trayecto era muy lejos, tenía que coger varios buses para llegar allá. Y los domingos también trabajaba, algunos domingos también trabajaba pues en una jornada que empezaba a las 7 de la mañana y terminaba a las 4 de la tarde. Bueno, pero entonces usted comienza a estudiar, primero quiso hacerse odontólogo, se regresa a Cali, termina trabajando en Maicena como auxiliar de laboratorio de química de Maicena, pero todavía no queda claro en qué momento opta usted por estudiar Derecho, qué es lo que lo impulsa y cómo es ese inicio. Es decir, yo tengo la sospecha de que usted ya tenía muy inoculado el gen político de sus ancestros y algo lo llamaba a que quería hacer algo como de tribuno del pueblo, en alguna medida. Sí, yo le había explicado a usted que a mí me tocó ver de alguna manera y pues darme cuenta de lo que pasaba, por ejemplo, el 9 de abril, porque entre otras cosas, pues los borreros de alguna forma estaban vinculados pues a la actividad política en ese momento, ¿no? Mi tío, el doctor Nicolás Borrero Lano, era gobernador del departamento y él fue el que le tocó incluso colocarle las presillas de teniente coronel al general Rojas Pinilla. Y ese hecho ocurrió de manera coetánea, el mismo día en que le estaba colocando las presillas al general Rojas Pinilla, se producían los hechos de la Casa Liberal, en donde hubo una masacre de muchos liberales, como 30 o 40 personas, ¿no?, que fueron asesinadas allí por agentes del Estado. Entonces todo eso me impresionó, conjuntamente con todas las cosas que pasaban. Yo asistía muchas veces a las oficinas del Diario del Pacífico, que era el periódico de los borreros de la época. El periódico conservador de la época. El periódico conservador de la época. Y desde luego allí tenía oportunidad de ponerme en contacto y oír cosas, ¿no?, y de conocer una serie de personajes de la vida política, ¿no?, pues que me llamaban la atención y al mismo tiempo pues me inspiraban mucha desconfianza, entre otras cosas por la actividad que desarrollaba. Entonces pues eso desde luego influyó, pero más adelante, claro, con el desarrollo ya pues de la personalidad y después de que regresé de Bogotá para volver nuevamente pues a vincularme a la Facultad de Odontología, en ese momento, en esos 15 días que tuve, pues hice toda una serie de reflexiones y llegué a la conclusión de que pues la verdad
yo no podía estudiar odontología porque no era mi vocación. ¿Cuántos años tenía usted cuando comenzó a trabajar en medicina? Tenía por ahí unos 20, 21 años más o menos. ¿Y todavía no había decidido estudiar Derecho? Pues para ese momento ya comencé pues a definir, porque fue en ese momento cuando me presenté a la Universidad Nacional, pues y pasé los exámenes para estudiar odontología. Pero decidió no estudiar odontología. ¿En qué momento decide hacerse abogado? Bueno, estando ya aquí en la ciudad de Cali, pues fue cuando hice toda esa reflexión, ¿no? Y pensé, pues, me sentía como inhibido a estudiar una profesión que realmente no concordaba con la manera de ser y de pensar mía, con lo que había sentido, con lo que había concebido, con lo que estaba pasando, con todas las cosas, y me atraía, desde luego, todo lo que tiene que ver con la actividad política, ¿no? Y entonces, a partir de ese momento, comencé a cambiar mi manera de pensar y dije, no, yo tengo que estudiar una carrera mucho más afín, pues, a mi manera de ser y de pensar. Y en ese momento, pues, la única universidad que había y facultad de Derecho era la Santiago de Cali, pero ya había comenzado los estudios y yo tenía la posibilidad de ingresar de golpe en el mes de octubre pues a la facultad que en ese momento empezaba nocturna, pero dio la casualidad de que crearon estudios de día, y entonces eso me permitió pues con más facilidad presentar exámenes, pasé los exámenes y me matriculé en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Cali. ¿Y usted estudió Derecho diurno? Diurno. Diurno. Sí, Derecho diurno. O sea, usted se retiró de Maicena. Sí, claro, yo me retiré de Maicena porque pues ya no podía. Y cuando usted comenzó a estudiar Derecho en la Universidad de Santiago de Cali, ¿en qué año estamos? Pues mire, yo salí bachiller en el 58 del siglo pasado. ¿Y en qué año comenzó a estudiar terminé Derecho? En el 64 en la Universidad de Santiago de Cali. O sea, estamos del 59, 5 años antes. Más o menos. Sí, sí, exactamente. Pero cuando usted comienza a estudiar Derecho, ¿usted se proyectaba como político en la región? ¿Usted quería hacer política activa? Es decir, ¿usted quería ser un dirigente conservador más de la estirpe de los Borrero? Bueno, no un dirigente conservador más y menos conservador, porque pues ya para ese entonces y en la universidad que yo le estoy insistiendo mucho en su origen conservador. Había una serie de cosas que me llamaban profundamente la atención, y ya se trataba de hacer el análisis profundo de las ideologías, de las doctrinas, de la filosofía liberal y de las concepciones que en ese momento estaban en boga y tenían una gran fuerza: el socialismo, el marxismo-leninismo, todas estas teorías y doctrinas que empezaban, ¿no?, a ser conocidas por mí, y pues yo comenzaba a hacer las comparaciones debidas y a sacar mis propias conclusiones. Fuera de que había un clima permanente de debate ideológico y político en la Universidad de Santiago de Cali, ¿no? Y entonces eso me ayudaba mucho más a entender la realidad y comprender las circunstancias en las cuales estaba viviendo. Y eso fue determinante para influir en mi concepción ideológica, política, filosófica. Pero a ver, usted debe admitir que la Santiago de Cali sí había una ebullición de ideas, de debate ideológico, pero todo giraba en torno a las dos grandes vertientes, los liberales y los conservadores. Y de hecho la Universidad de Santiago de Cali fue la cantera de los jueces y magistrados y políticos liberales y conservadores que brotaba desde el Valle de Cauca en esas décadas. Pero ¿qué explica que un Borrero conservador, abuelo de gobernador, de jefe político, sobrino de gobernadores y jefes políticos conservadores, termina como queriéndose desmarcar de esas ideas, de esas excusas que estaban tan bien marcadas
en el ideario conservador? ¿Por qué usted comenzó a ser un poco distinto en su concepción ideológica? ¿Qué lo despertó? ¿Qué lo motivó? Bueno, en primer lugar, lo que le he explicado inicialmente, yo comencé a hacer reflexiones sobre la realidad en que vivía. Es que a mí me tocó de alguna manera vivir una serie de acontecimientos. En la violencia liberal conservadora. Exactamente, pues que de todas maneras constituían, digamos, la base para el análisis. Y yo comencé a criticar una serie de políticas, de comportamientos. ¿Al interior de la familia lo hacía también? Pues no tenía propiamente la oportunidad, ¿no? De golpe, pues todas estas cosas las comentaba con mi padre y con Guillermo Borrero, que en alguna oportunidad pues no estaba de acuerdo conmigo, pues asumía una actitud pues contraria a lo que yo explicaba. Pero de todas maneras fue sobre la base de esa realidad que me tocó vivir, ¿no? Y desde luego ya del conocimiento, el aprendizaje de una serie de teorías, de concepciones, ¿no? Que se debatían en el seno de la universidad. Le cuento que en la universidad no solamente había liberales y conservadores como profesores, pero mayoritariamente sino que había, no, pero a diferencia de lo que incluso ocurre hoy, en la universidad se estudiaba la economía política, se estudiaba la historia de las ideas políticas, es decir, no solamente disciplinas del derecho, sino complementarias que le ayudaban mucho a comprender la razón de ser de la existencia del derecho y los giros y las desviaciones que habían en esas materias. De tal manera que, pues eso me sirvió extraordinariamente para modificar mi posición. Y desde luego, pues con los amigos, pues yo hacía las críticas respectivas, ¿no? Comenzaba a hacer los balances y los análisis, porque a mí me parecía que de todas maneras, pues ya desde el punto de vista político, jurídico, la Constitución del 86, por ejemplo, con su famoso estado de sitio, pues no garantizaba los derechos de los ciudadanos, era una Constitución que dejaba en manos del Ejecutivo el poder total para decidir sobre la vida de los ciudadanos como quisiera el gobernante, y eso me parecía absolutamente antidemocrático. Fuera de que pues uno lo que veía era el ejercicio desde el poder de una violencia que se extendía a todos los ámbitos de la vida económica, política y social. Permítame, ¿no? yo parafraseo al propio presidente Santos cuando dice, cuando recién llegó al gobierno, dijo: yo quiero ser un traidor de mi clase, ¿sí? Haciendo referencia a que él quería apostar por la ley de restitución de tierras, etcétera, con las víctimas del conflicto interno. Parafraseo eso que él dijo y me voy a mirar los orígenes de Clara López Obregón, la que hoy es presidenta del Polo Democrático Alternativo, hija y nieta de familias encumbradas de la aristocracia bogotana, que un día decidió hacerse a un lado y apostar por ideas, llamémoslo propias, entre comillas, lo que de alguna forma la desclasó, si se puede decir así. ¿Con usted pasó algo similar? Siendo usted hijo y nieto de borreros y sobrino de políticos conservadores, que le tocó vivir en vivo y en directo esa violencia y esa hegemonía que estaba en disputa, usted un día decide desmarcarse, se ha mantenido desmarcado hasta hoy. O sea, ahora vamos a hablar de este librito y esto sí, lo confirma. Ahora, sí, claro. Ahora entiendo mucho más de lo que usted dice aquí en este libro. Claro. Pero eso le costó. Usted fue consciente de que iba a pagar un precio en movilización social y política en su entorno por esas ideas que comenzaba a plantear. Su pregunta se puede sintetizar en aquello que se comenta de que tiros a Santander para que le caigan a Bolívar. Claro que sí. Bueno, mire, es que en eso hay que hacer una gran diferenciación. Ni usted ni yo, pues somos responsables, digámoslo así, de pertenecer a una u otra clase social, de haber nacido en una u en otra clase social, en uno u otro hogar. Eso es una cosa que
se sale de las manos, no depende de la voluntad de nadie en particular. Pero es una cosa. Y otra cosa es la conciencia de clase. Efectivamente, yo nací en cuna de oro, como se dice. Yo nací dentro de las circunstancias de una clase social, ¿no? Más de una clase social, pues que tenía el poder y que pues se guiaba por una ideología, la ideología conservadora, pero yo nunca fui conservador, nunca lo pude ser. Más que... Y no lo pude ser porque... ¿Nunca fue o nunca se sintió conservador? No, nunca me sentí conservador, ni nunca fui conservador, ni nunca lo seré. Entonces, el problema es que una cosa es la situación social y de clase de las personas, y otra cosa es la conciencia de clase. Efectivamente, yo pienso de una manera muy diferente, ¿no?, de lo que pensaban y sentían pues mis progenitores, ¿no?, mis abuelos, mi abuelo y mi padre, desde luego, pero pues eso ya depende de otras circunstancias, de tal manera pues que desde luego allá hay que hacer una gran diferenciación, ¿no? Bueno, entonces cuando ya se hace Pablo Borrero abogado, que ya cuando usted salió de abogado, ya usted venía con todas esas ideas muy elaboradas y sale, ¿y qué comienza a hacer Pablo Borrero? Ese hombre que no tiene la culpa de haber nacido en cuna de oro, pero que traía un apellido que pesaba mucho, en 1964. Era el gobierno de Guillermo León Valencia todavía. Estábamos en pleno gobierno de un conservador. Así es, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué les digo? Cuando uno sale de la universidad, sale pues con cero experiencia para efectos del ejercicio de la profesión. Para ese momento pues me interesaba comenzar a vincularme al ejercicio mismo de la profesión, comenzar a litigar en los juzgados, a defender a los ciudadanos, ¿no? Pues yo tenía esa vocación, incluso pues hice parte de varios comités de derechos humanos. Posteriormente me tocó defender a una serie de personas, de ciudadanos, y desde luego a agentes que estaban vinculados a la insurgencia, ¿no? Y entonces, pues, desde ese punto de vista, ejercí la profesión para defender no solamente unos intereses sociales de unos ciudadanos, unos derechos, sino toda una ideología, toda una concepción, desde luego. Es decir, yo nunca fui abogado patronal, por ejemplo, como se dice, ¿no? Nunca defendí los intereses de los grandes monopolios, sino que siempre estuve al frente de los intereses de la gente. ¿Nunca fue abogado de bancos? Necesidades. Nunca fui abogado de bancos, exactamente, ni de compañías de seguros, ni de multinacionales, ni de nada de estas cosas. Eso pues es un aspecto fundamental en la vida mía. Pero claro, pues en el ejercicio de la profesión, pues desarrollé una serie de actividades, fui abogado y luego inclusive ocupé unos cargos públicos, ¿no?, en representación de la oposición. Yo fui miembro de la UNO, la Unión Nacional de Oposición, que era un gran movimiento político que agrupaba al Partido Comunista, al MOIR, a los liberales progresistas, etcétera, etcétera. Y entonces yo ocupé el cargo de jefe del departamento jurídico del Instituto de Vivienda de Cali, Invicali, ¿no? Y fui miembro de la Junta Directiva en representación de la oposición de ese momento, cuando existía la posibilidad de que los consejos municipales participaran en la escogencia de las juntas directivas de los establecimientos municipales. Hoy eso pues no es posible. Ya hablaremos un poco sobre eso más adelante. Bueno, entonces tome agüita por favor y déjeme, voy a un corte comercial para ir con esta interesante historia de vida de un conservador, de estirpe conservadora, que decidió hacerse a un lado de la ideología conservadora y ponerse en la otra orilla de la oposición política.
1981 Santa Clara, Estados Unidos. 1985 Londres, Reino Unido. 1989 Karlsruhe, Alemania. 1993 La Haya, Países Bajos. 1997 Lahti, Finlandia. 2001 Akita, Japón. 2005 Duisburgo, Alemania. 2009 Kaohsiung, China, Taipei. Y en el 2013, Cali, Colombia recibe orgullosamente la 9ª versión de los Juegos Mundiales 2013. El evento deportivo más importante del año en el mundo entero y en la historia del país. Cientos de especies de flora y fauna, muchas de ellas endémicas, se esconden con recelo entre los 4 departamentos que por su mega biodiversidad no tienen fronteras. Muchos parques naturales y áreas protegidas es lo que el Pacífico guarda como su tesoro preciado para mostrarlo al mundo. Sobre esta zona occidental se descubren paraísos terrenales, que son la carta de navegación para los soñadores de paisajes cubiertos de belleza. La perla del Pacífico, Tumaco, las islas Gorgona y Malpelo y las playas de Huanchaco y Ladrilleros son algunas de las maravillas que en esta región se posan. Región Pacífico también es sinónimo de vida para Colombia. El nudo de los Pastos en Nariño y el macizo colombiano en el Cauca son las fuentes hídricas más grandes del país, justo desde donde nacen ríos como el Cauca, que enlaza a los 4 departamentos de la región cuando busca su cauce. Otros ríos como el Atrato y el San Juan son también el ejemplo de la riqueza hidrográfica que en el Pacífico se aprecia. Seguimos con el abogado Pablo Borrero, veedor ciudadano, que ya nos está contando toda esa historia que viene desde su abuelo, que fue jefe político, conservador, gobernador, primer gobernador del departamento del Valle del Cauca. Ahora, por fuera de cámara, yo le estoy haciendo una pregunta que se lo voy a repetir aquí al aire, porque me gustó la honradez intelectual con la que me contestó. ¿Alguna vez usted tuvo tentado, siendo más muchacho, con sus ideas, con su bagaje intelectual, habiéndose ya desmarcado de ese ideario conservador, tuvo la tentación de acercarse a las mieles del poder, de volverse a conductar, digámoslo de alguna manera, para escalar posiciones políticas y llegar, por ejemplo, al Congreso de la República? Pues mire, yo fui concejal del municipio de Toribío por la Unión Nacional de Oposición. Estuve allá durante un tiempo desempeñando esas funciones y desde luego pues tenía aspiraciones de llegar a otras posiciones dentro de la rama legislativa, pues administrativa y legislativa en este caso, pero incluso fui candidato al Senado por el departamento del Valle del Cauca, del departamento del Cauca, por la 1. Pero pues las circunstancias y las condiciones no me permitieron llegar a esa posición. Cuando usted fue candidato, ¿sintió la presión de su entorno familiar y de su sector de clase social para que desistiera de ese tipo de aspiraciones? No, de ninguna manera, no. En ningún momento ningún familiar se interpuso ni me hizo ninguna crítica. Siempre me respetaron mis conceptos ideológicos y políticos. Pues de todas maneras, pues era una decisión personal
mía, fundamentada en una serie de razones, pues que yo de todas maneras respetaba mis ancestros, mi situación social, siempre los he respetado, pero desde el punto de vista ideológico pues no compartía una serie de ideas. Eso siempre me fue respetado. ¿Su relación con la Iglesia cómo ha sido? Digo con la Iglesia católica, que ha sido, llamémoslo así, la Iglesia institucional del Estado. ¿En qué sentido? Ideológico, en sentido de relaciones. Pues si usted ya se había desmarcado de toda la doctrina conservadora, automáticamente estaba desmarcándose de la doctrina católica. Bueno, yo no soy religioso, en primer lugar, y desde luego pues tengo mis convicciones filosóficas en relación pues con toda la doctrina de la Iglesia, ¿no? Y pues con los principios y fundamentos de la religión católica. Es decir, yo no soy católico, desde luego, no profeso esa religión y pues tengo mis propias convicciones ideológicas, ¿no? Que pues no tienen nada que ver con las cuestiones religiosas. En ese trasegar social y político suyo, personajes que lo hayan marcado, por ejemplo, usted dijo que había sido defensor de dirigentes de la insurgencia, que por razón de su trabajo seguramente usted se encontró en el camino con personas que o en el campo o en la ciudad ya están haciendo un trabajo similar al suyo. Orlando Fassborda, por ejemplo, usted trabajó con él, tuvo cercanías con él, que era un gran defensor del movimiento campesino y del movimiento obrero. No, personalmente nunca tuve ningún vínculo con el gran sociólogo Fassborda. Eduardo Umaña Luna. Con Eduardo Umaña Luna de golpe tuve algunas referencias, pero no muy cercanas. Pero, por ejemplo, tuve relaciones mucho más directas y personales con Gilberto Vieira, por ejemplo. Con Gilberto Vieira, del Partido Comunista, secretario. Y desde luego aquí en Cali, pues con José Cardona Hoyos, que era el secretario general del Partido Comunista en el departamento del Valle del Cauca, y que fue incluso representante por el Partido Comunista en el Congreso de la República. Bueno, ¿y usted fue militante activo del Partido Comunista en Cali y Valle del Cauca? Sí, claro, fui militante del Partido Comunista. ¿Y dirigente como tal? Sí, fui miembro del Comité Regional del Partido Comunista, sí. Bueno, en una época en la que el Partido Comunista estaba muy signado por toda la doctrina stalinista que venía desde la Unión Soviética como el gran vector de ese ideario de Estado y de control de sociedad que se quería imponer. No, nosotros siempre en el Valle del Cauca y desde el punto de vista mío personal, siempre criticamos lo que se denomina el culto a la personalidad. Nunca estuvimos de acuerdo con esas actitudes autoritarias de algunos gobernantes, independientemente si eran de derecha o de izquierda, porque eso le hace pues un grave mal al desarrollo de la democracia, no solamente interna en los partidos, sino de cualquier país. Cuando se cae la Unión Soviética, cuando desaparece la llamada cortina de hierro allá en los años 89 y el mundo que era bipolar hasta ese momento y una guerra fría que estaba allí latente todo el tiempo, termina de un golpe y comenzamos a caminar eso que los sociólogos y teóricos del posmodernismo han llamado el fin de la historia, el proyecto único, el mercado, el neoliberalismo, el triunfo del capitalismo, ya sin más contradictores. ¿Cuál fue no solo su reacción vital, sino su postura ideológica en ese momento? Bueno, la verdad es que lo que fracasó en la ex Unión Soviética fue el modelo político, pues que estaba de alguna manera mediatizado por una serie de factores y circunstancias internas y externas que llevaron a la crisis del manejo de los asuntos del Estado y la sociedad. No ha fracasado el socialismo sigue vivo y coleando, y será la alternativa y la solución, de los problemas que hoy afronta el capitalismo globalizado en crisis.
De tal manera pues que desde ese punto de vista pues el análisis hay que diferenciarlo para poder determinar las verdaderas causas que generaron pues el colapso del bloque socialista y de la Unión Soviética y el muro de Berlín y de todas estas cosas, y que dio lugar pues a todo ese proceso que conocemos como la globalización capitalista, que hoy pues está en una crisis terrible y sin ninguna alternativa de solución. La alternativa de solución será el socialismo desde luego de Marx, de Engels, de Lenin, el socialismo desde luego remozado con las nuevas condiciones y circunstancias políticas, sociales, económicas del mundo contemporáneo. En esa prédica de ese socialismo como referente de la historia, ¿usted está más cerca al discurso del socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez o a ese socialismo contemporáneo que predica Correa en Ecuador? Bueno, ese tipo de socialismos no tiene que ver nada con el socialismo científico en cierta forma. Son simples modelos de lo que algunos autores consideran y califican como socialismos nacionales o democráticos que pues muchas veces se apartan efectivamente del verdadero socialismo científico de que hablara Marx, Engels y Lenin. Con esto no quiero desde luego descalificar en modo alguno pues la posición, por ejemplo, de Correa, que desde luego pues ha sido muy valorada por el pueblo ecuatoriano, y pues lo que viene sucediendo en América Latina con una serie de gobiernos pues que toman algunas medidas de tipo social para resolver problemas. Yo le pregunto eso, doctor Pablo, porque, a ver, Correa, la síntesis de su discurso es: los socialistas del siglo XXI, modernos, como él mismo se define, creemos y aceptamos el mercado, pero controlado por la sociedad y el Estado, y no a la sociedad controlada por el mercado, que es la antítesis del neoliberalismo. Pero el socialismo científico, el socialismo histórico al que usted se refiere, no reconoce el mercado como tal. No, esos son cuentos de Correa. Correa, en una entrevista reciente para una periodista española, salió a hacer unas diferenciaciones, a decir, en primer lugar, que el socialismo científico de Marx, de Engels, de Lenin y sus continuadores era enemigo del mercado. Eso no es cierto, eso es absolutamente falso. Y por otra parte, él hizo una diferenciación, él dice que las sociedades neoliberales son sociedades de mercado y que él lo que apoya es una sociedad con un mercado que pues le sirva al Estado para resolver sus problemas. Eso es un juego de palabras. La verdad es que en ningún momento, en ninguna parte, ¿no? Se ha dicho pues que los partidarios del socialismo científico, Marx y Engels y Lenin, eran enemigos del mercado. Por el contrario, en la etapa de construcción del socialismo pues subsisten las relaciones mercantiles, económicas, y eso presupone necesariamente la existencia del mercado. Lo que pasa es que es un mercado planificado, es un mercado controlado, es un mercado que ya no es el factor determinante, no es el que define qué recursos se asignan o qué recursos no se asignan, ¿no? Para la atención de las necesidades de los ciudadanos. ¿Pero es Cuba un referente de ese modelo de mercado planificado? Bueno, allí habría que hacer otros análisis. La verdad es que a mí me parece que en efecto pues las condiciones de Cuba pues han sido muy particulares, muy especiales. No se olvide que Cuba ha estado sometida a un bloqueo durante toda esta etapa de construcción del socialismo, y eso pues lleva a los dirigentes políticos a adoptar una serie de medidas que, si bien es cierto, pues no tienen, digámoslo así, la justificación absoluta y total de las cosas, sí tienen una explicación y de alguna manera pues aunque implican restricciones de la libertad de las personas, aunque implican
pues una injerencia mayor del Estado en la vida de las personas, eso tiene una explicación y una justificación de alguna manera, por lo menos desde el punto de vista moral y político, que no la tiene en las condiciones del capitalismo, porque en el capitalismo las posibilidades de enriquecerse, las posibilidades de explotar el trabajo de los demás son prácticamente absolutas, y allí entonces le dejan las manos libres a los grandes monopolios para que hagan lo que quieran. Pero no podríamos decir, si usted me permite, que se cambian de monopolios y se cambian de oligarquías, porque sí es cierto, quienes hemos tenido la oportunidad de estar en Cuba y ir a mirar, a explorar un poquito, olfatear cómo huele el ambiente, no hemos ido en plan de turistas, hemos visto, yo personalmente me dio choque ideológico, y choque cultural, choque político, choque económico, porque uno se pregunta, ¿y cuál es la diferencia entre que a la sociedad la dominen unas oligarquías, en este caso empresariales, económicas y financieras, y a la sociedad, o que a la sociedad la domine una oligarquía política que se decreta a sí misma el poder de definir la moral colectiva, más allá de la moral individual, y el devenir histórico de esa sociedad? Yo creo que eso hay que mirarlo con pinzas, doctor Pablo. Sí, desde luego, usted tiene toda la razón. Es decir, las restricciones y limitaciones al ejercicio de las libertades no dejan de ser un hecho que de alguna manera perturba las relaciones entre los individuos y la sociedad. Pero, de todas maneras, y desde luego eso no se puede, y eso no quiere decir que en un momento dado no haya que tomar medidas para limitar y restringir esas libertades. Le voy a poner un ejemplo, o le voy a poner varios ejemplos. Mire, inicialmente cuando triunfa la revolución bolchevique en 1917, pues obviamente desde el punto de vista electoral se restringió el ejercicio del derecho a elegir y ser elegido respecto de la clase que fue derrotada del poder. Claro, se les impuso una limitación. Ellos no podían, como el resto del pueblo, de la mayoría del pueblo, de los campesinos, de los obreros, de los soldados, tener y contar con los mismos derechos y las mismas libertades, por razones obvias del desarrollo mismo, del proceso revolucionario, de la construcción de una nueva sociedad, entre otras cosas porque las clases derrotadas, y eso está demostrado históricamente, después tratan de recuperar el poder a como dé lugar. Y entonces, pues el nuevo poder tiene que tomar pues aquellas medidas suficientes para poder afianzar ese poder y para lograr avanzar en el desarrollo económico, político y social. Ni más faltaba pues que en un momento dado pues no se pudiera restringir y limitar el ejercicio de ciertos derechos a las clases derrotadas, a las clases explotadoras, a las clases comprometidas con el genocidio, a las clases comprometidas con la segregación, con la discriminación, con la exclusión política. ¿Eso qué es? Entonces, eso aparentemente, eso de luego, eso significa que allá no, el ejercicio de las libertades no es pleno ni absoluto, por esas circunstancias concretas que en definitiva son las que determinan el grado de libertad de las personas, claro, en un momento dado. Pero la idea no es entrar yo a discutir sus puntos de vista, ni más faltaba, yo estoy aquí entrevistándolo, pero solamente le acoto, pero ese ideario que filosófica y moralmente puede tener validez ya en el tejido, en la construcción del tejido social, es muy peligroso, o puede ser muy peligroso, porque si tú te abrogas como partido o clase victoriosa el derecho de cercenarle al derrotado la posibilidad de participar, estás incubando una nueva ola de violencia a futuro, y eso juega para un lado y juega para el otro. Pero como el tiempo se nos está acabando, y yo no puedo dejar de hacer referencia a algo que usted propone aquí en este libro,
que se llama Realidades y Apariencias del Acontecer Histórico, donde usted de alguna forma está haciendo explícito todo este ideario que nos ha venido planteando. Usted vuelve a insistir en este texto que hay que volver a hacer una asamblea constituyente para, no digamos reformar, sino replantear, reformular las condiciones en las cuales los ciudadanos nos entendemos con el poder, con el establecimiento. Pero la pregunta que le queda a uno leyendo su planteamiento es que ¿no será que estamos repitiendo la misma fórmula? Ya reformamos la Constitución en el 91 y esa Constitución que llevaba como casi 100 años de no reforma ha tenido más de 30 reformas chiquitas en 20 años. ¿Y no será que entonces se nos va volviendo como una especie de deporte nacional hacer una gran asamblea constituyente, una gran reforma constituyente que después a retazos vuelven y nos la cambian los tejedores del poder? Bueno, inclusive para hablar de eso tendríamos que hacer un nuevo programa. Sí. La verdad es que el problema es mucho más complejo de lo que usted se puede imaginar. Lo que pasa es que, las condiciones han cambiado. Cuando hablamos de que hay que restringir o hay que ampliar la libertad, ¿no?, económica, política de los ciudadanos, eso depende también de las condiciones y circunstancias económicas, políticas y sociales. Entonces, uno tiene que partir de esa base, no simplemente del deseo de hacer una constituyente para hacer unos cambios, sino que tiene que analizar las condiciones de la sociedad, las condiciones en que vive, porque pues de golpe pues uno termina dándose contra la pared, equivocándose, porque cree pues que la salida y la alternativa es una asamblea constituyente. Pero en las condiciones concretas en que vive el país, a mí me parece que la mejor alternativa para comenzar a esbozar una serie de cosas y para desarrollar unos cambios sería a través de la Asamblea Constituyente. Mire que el presidente Santos ha dicho que los acuerdos de La Habana, Cuba, tendrán que ser ratificados por los ciudadanos a través de un referendo. ¿Pero eso qué significa? Pues que los ciudadanos tendremos que decir sí o no lo que piensa o lo que acuerde allá el gobierno y el movimiento insurgente. Pero resulta que esos acuerdos no son sino una parte de lo que tiene que ser objeto de transformación, de cambio de la sociedad. Y para eso se necesita es la participación de los ciudadanos. ¿Y no será eso solamente es posible a través de la Asamblea Constituyente? Pero venga, doctor Pablo, en este último momento que nos queda, y le pido que me conteste de manera muy breve, pero ¿no será que no es necesario hacer más reformas constitucionales, sino simplemente empeñarnos todos, los dirigentes políticos, los dirigentes sociales, los dirigentes empresariales, los dirigentes comunales, a hacer aplicar la ley, el cuerpo jurídico en el que descansa la nación? No, porque las cosas en la sociedad no dependen de la buena voluntad de las personas ni de sus dirigentes. Hay que tener en cuenta las condiciones. Además, mire que en la Constitución nuestra, que está vigente y que fue aprobada por la Constituyente del 91, se estableció que la educación y la salud podían ser privatizadas. Entonces, esto hay que cambiarlo a través de una nueva constituyente, porque ni la salud ni la educación pueden convertirse en negocios para favorecer los intereses de particulares. Entonces, el problema no es simplemente cumplir lo que dice la Constitución, sino que hay que generar unos cambios. Fuera de que desde el 91 hasta acá se han generado más de 30 reformas que han modificado inclusive muchos aspectos que son positivos de la Constitución. Y eso que usted dice de la privatización no se puede hacer mediante una reforma constitucional sin convocar a una asamblea constituyente. No, es que la reforma, la asamblea constituyente es un mecanismo para reformar la Constitución, es uno de los medios a través de los cuales se puede reformar la Constitución. Son el acto legislativo, que sería someter las reformas a las consideraciones de un Congreso que hoy no tiene peso político, no tiene representación ni defiende los intereses comunes de los ciudadanos.
a un referendo que sería impuesto por el gobierno para que los ciudadanos contesten sí o no. En cambio, la Asamblea Constituyente implica convocar a las fuerzas políticas, sociales y regionales para que discutan lo que ellos efectivamente quieren que sea la nueva Colombia. Bueno, amables televidentes, el tiempo se nos acabó. Han tenido ustedes y yo la oportunidad de escuchar de viva voz del doctor Pablo Borrero, veedor ciudadano, abogado en ejercicio, dirigente social y cívico de nuestra comarca, sus planteamientos con respecto al estado del arte de las relaciones sociales, económicas y políticas que hoy imperan en la humanidad y en particular en Colombia, y su insistencia en que es necesario una nueva convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, porque a su juicio hay que garantizar que muchos sectores, o mejor, que todos los sectores que conformamos la sociedad colombiana tengamos la posibilidad de participar y poner nuestra voz y nuestro voto y nuestra presión política en defender los intereses que van a quedar refrendados en esa nueva Constitución que deberán hacer después de que cese el conflicto interno, si, como todos esperamos, el Gobierno Nacional y los representantes de las guerrillas logran finalmente firmar el acta en el cual cese el fuego y comience la construcción de un nuevo país. Buenas noches. Protagonistas. El programa que semana a semana resalta las obras de los protagonistas de nuestra región. Protagonistas.